tardes a todos los radioescuchas de su emisora Radio Estreno Celestial. Le damos las gracias por estar ahí con cada uno de nosotros y le damos la bendición desde lo alto. Hoy le damos continuidad al tema de la semana pasada, ya que por problemas técnicos no pudimos desarrollar el tema de manera eficaz con nuestro invitado Gregory Segura y nuestra hermana Juana Mota. Ellos saludan a la audiencia. Nuestra hermana con nosotros. Buenas tardes, Dios le bendiga, agradecida del Señor porque nos permite un día más estar en su espacio, habitando en su presencia. Amén, que Dios le bendiga grandemente. Para mí es un placer estar aquí una vez más para hablar de la palabra y de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros estaremos hablando nuevamente sobre la santificación y yo sé que será un tema que será de bendición para todas las personas que nos estarán escuchando. Nosotros vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, su capítulo 10, versículo 13. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. La santificación es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros para purificarnos y separarnos del mal y de toda contaminación, y así hacernos conforme a la imagen de Jesucristo y aceptos a Dios. Así como nosotros no merecemos nuestra salvación, tampoco nosotros por nuestro propio mérito podemos santificarnos. Es Dios quien nos santifica. Por eso es que la Biblia establece en el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí donde nosotros acabamos de leer, la Biblia relata la historia de Pedro y de Simón el curtidor. La razón por la cual Pedro llega a la casa de Simón era porque en aquellos días una mujer llamada Tabita había fallecido, que traducido es Dorca. La Biblia la describe como una mujer honrada, una mujer humilde, que hacía limosnas y que le construía o le hacía túnicas a la viuda. Cuando esa mujer fallece, manda llamar al apóstol Pedro y él viene de enseguida, él resucita a aquella mujer. Esa fue la razón por la cual Pedro se quedó a posar en la casa de Simón el curtidor. Ahora bien, muchas personas han señalado o han indicado que Simón era gentil, mas sin embargo Simón era israelita y pertenecía a la tribu de Efraín. De lo contrario, Pedro no se hubiese quedado a morar en su casa. La razón por la cual Pedro sube al techo era porque Simón era curtidor, o sea que trabajaba con la piel de los animales. Y como Pedro era un judío muy devoto a su tradición, Pedro sube al techo para no tener ningún contacto con la piel de los animales, ya que algunos químicos que se utilizaban para tratar la piel de los animales era excremento de reses. Y por tal motivo Pedro sube al techo de la casa a orar. Ahora lo que me llama la atención es que a la misma hora que Pedro sube al techo de la casa a orar, la Biblia establece que había un hombre llamado Cornelio que a esa misma hora estaba orando. La Biblia también describe a Cornelio como un hombre íntegro, un hombre que hacía limosnas, mas sin embargo la Biblia dice que él no era salvo. A pesar de las buenas obras, a pesar de los buenos hechos, a pesar del buen testimonio que él tenía, la Biblia resalta y dice que él no era salvo. Y la Biblia establece que este hombre tiene una visión donde se le aparece un ángel y le dice: manda a llamar a Pedro en la casa de Simón el curtidor. La Biblia establece que este hombre envió a 6 de sus discípulos a buscar a Pedro.
He ahí que Pedro, antes de que llegaran aquellos 6 discípulos, él tiene una visión donde él ve que algo semejante a un canasto estaba descendiendo del cielo y oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y él responde y dice: no, porque ninguna cosa o común he comido jamás. Y la voz vuelve y le habla: lo que yo limpié, no lo llames tú común. Entonces, lo que yo vengo a traer a colación con este tema es que así como Pedro estaba equivocado, que así como Pedro todavía tenía ese pensamiento erróneo en su cabeza, así hay muchas personas en este tiempo de ahora que todavía siguen equivocados, que piensan que una comida los puede purificar o los puede santificar, que piensan que una ropa lo puede purificar o lo puede santificar. Y tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Tienen que oír la voz del Señor nuevamente, que el Señor le diga: lo que yo limpié, no lo llames tú común. Así como Dios trató con Pedro y le aclaró la mente al apóstol, porque Pedro era muy pegado a su tradición. Pedro era un judío muy devoto. Pedro era de los que pensaban que el evangelio solamente era para los judíos y no para los gentiles. Gloria al Señor, amén. Sí, hoy día también ocurre que la persona entiende que solamente los evangélicos son dignos de salvación. Y si lo analizamos desde el punto de vista bíblico, ninguno somos dignos. Quien nos hace digno es la sangre de Cristo. Amén. Y quien nos hace justo es la fe en el Señor Jesucristo. Así es. Este hombre, Pedro, ¿verdad? Él entendía que solamente ellos eran dignos de la salvación. ¿Por qué? Porque él había caminado con Jesucristo, porque ya él había aceptado, porque él había obedecido al llamado, pero no. Tuvo el Señor mismo que demostrarle a él que no es como él pensaba. Y Dios mismo en esta tarde nos demuestra a nosotros que no es como nosotros pensamos. Nosotros a veces estamos echando hacia afuera a algunos que todavía no han perdido su costumbre con la que vinieron. ¿Entiendes? Pero es que a mí no me echaron fuera porque yo vine con mi costumbre de ahí afuera. Amén. Hasta que yo no había conocido a Cristo, yo tenía mi mala costumbre. Pero al venir a Cristo, Él me limpia a través de su palabra. Porque con el solo hecho de venir, no. A través de su palabra nosotros somos limpios. Como le dijo Jesús a los apóstoles en un momento, Él le dijo: ya ustedes están limpios, porque ustedes han escuchado mi palabra, y mi palabra es quien lo limpia, amén. Mi palabra es quien lo purifica. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos estar pendientes hoy día. Que cuando nosotros estamos con más personas que aún no han conocido a Dios para nosotros, pero que nosotros no sabemos cuál es la relación que algunas personas tienen con Dios. Porque lo podemos ver aquí a través de la historia de Cornelio. Para Pedro, Cornelio no existiría. Para otros, los otros que no eran judíos o que no habían aceptado a Cristo no existían. Pero ¿qué hizo Dios? Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ese texto me encanta, capítulo 2, el versículo 13. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Eso lo hizo Dios con Cornelio. Amén. Este hombre, como dijimos la semana anterior, este hombre tenía una relación con Dios. Este hombre oraba, daba limosnas. Este hombre se guardaba para Dios, porque Dios puso ese sentir en él. Dios puso el sentir en él y él escuchó el llamado. Aceptó el llamado al escuchar ese sentir dentro de su ser y comenzó a vivir de una forma diferente. Y se da el caso que tenemos tiempo dentro de la iglesia y no escuchamos esa voz interna en nosotros para cambio de nuestras vidas. Pero este hombre no estaba caminando en iglesia. Nosotros sí.
Nosotros escuchamos palabra del Señor a diario, por el celular, por una bocina que alguien se pare en un plato por ahí y esté predicando. Por diferentes vías nosotros escuchamos las palabras del Señor. Y se nos hace tedioso de vivir una vida diferente que agrade al Señor. Pero este hombre todavía no había aceptado, ¿verdad? Y el Señor trata con él y él comienza a orar, a dar limosna, a vivir una vida que agradaba al Señor, de tal modo que Dios vio lo que él estaba haciendo. Y viene el Padre y le envía un ángel en una visión. La palabra enseña ahí que él se sorprende porque aparentemente no había visto visión, aparentemente no había tenido el momento no le había llegado para él ver un ángel. Dice que se sorprende y el ángel le dice, el Señor ha escuchado tu oración. ¿A cuál de nosotros en este tiempo no ha venido un ángel y nos ha dicho, el Señor ha escuchado tu oración, el Señor ha visto tu limosna? ¿Tú sabes por qué no está sucediendo? Porque la mayoría de personas hace la cosa para ser visto de los hombres. Pero cuando nosotros, a través de la palabra, aprendemos a que lo que hacemos lo hagamos como para Dios, entonces Dios se va a sentir, si pudiéramos decir, orgulloso de nosotros. Amén. Si pudiéramos decir, el Señor nos va a honrar. La palabra enseña, Dios honra a los que le honran. Amén, así es. Fue así que Dios honró a este hombre. ¿Por qué? Porque vio su comportamiento. Este hombre era ¿cómo se llama? Bueno, vamos a decir que gobernaba a 100 hombres, gobernaba este hombre. Y ese hombre dio testimonio a todas esas personas que estaban a sus alrededores. Dio testimonio. O sea, mira, siempre digo, hay dos testimonios, hay uno bueno y hay uno malo. Así es. Y aunque Dios no nos lo haga saber, los dos llegan a Él. Por eso tenemos recompensa. Cuando nosotros nos apartamos como para Dios, que es lo que significa santificarse, entonces Dios nos recompensa, porque nosotros hacemos el esfuerzo, o más bien Dios nos da el esfuerzo y nosotros lo entendemos y comenzamos a vivir como para Dios y somos recompensados. La primera recompensa que nosotros tenemos en este camino es que Dios nos da la fuerza de mantenernos firmes. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. La palabra enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tú dirás, ¿cómo así perseverar? Óyeme, cuando tenga un tropiezo, persevera avanzando. Cuando tenga una dificultad, persevera avanzando en el camino. Amén. Porque el Señor nos da la fuerza. Y si entendemos que no la estamos sintiendo la fuerza, debemos pedir auxilio del cielo. Así es. Gloria al Señor. Volviendo con el tema de que hablábamos ahorita, que usted decía que hay personas que, ¿por qué no Dios no escucha su oración? ¿Sabe por qué? Porque a veces somos más tradicionalistas. Tenemos más costumbres que esencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando no tenemos esencia, no importa cómo usted vista, cómo usted hable, de dónde usted venga, los años que usted tenga en el Evangelio, si no hay esencia, olvídese que usted no tiene relación con el Eterno. Así es. Usted no tiene relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es como decían los antiguos de nosotros, los ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Es que a mí me enseñaron X cosa, y eso es así. Cosas que no tenían sentido, cosas insignificantes, que ni siquiera sabían para qué era. Exacto. Que no sabían el significado, pero se le enseñaron y ellos lo hacían. Entonces hoy pasa con el pueblo de Dios que somos guiados muchas veces por personas que aprendieron lo que otro le enseñó y siguen una tradición, pero no tienen la esencia. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que es la esencia de Dios en nuestra vida. Porque muchos dirán, pero ¿cómo yo tengo la esencia de Dios? Esto es sencillo, usted se va a la palabra.
Hoy yo decía a alguien que yo había leído la palabra y me había hablado y yo de una vez me autoevalué. Porque para eso es la palabra, para nosotros evaluarnos nosotros mismos. Pero lo que pasa es lo siguiente, que yo no me da el tiempo o no me molesto en leer lo que dice la palabra porque prefiero escuchar lo que dice un evangelista, absorberlo y hacerlo más para adelante y decirlo sin saber si es cierto, si está en la palabra. Ahora bien, Cornelio no tenía a nadie, ni había escuchado a nadie que hacía ciertas cosas. Él lo hacía porque él tenía esencia de Dios en él. Y él entendía que tenía un compromiso con Dios. Con Pedro pasa una situación que pasa con cada uno de nosotros muy constantemente, que entendemos que primero la salvación es nada más para nosotros. Segundo, entendemos que el evangélico nada más somos los que tenemos tal o cual cualidades físicas y de vestimenta. Wow, gloria a Dios. Entendemos que si no hablamos cierto lenguaje o no hablamos muchas lenguas, tampoco Dios está en nuestra vida. Amén. Errores de diferentes formas, porque Así yo es. hablo lengua, dice que debemos de anhelarlo, porque simplemente es un regalo de Dios Gloria a para Dios. tener Espíritu una Santo. conexión directa. Pero eso no me dice a mí que porque yo no hable lengua no me voy a salvar. Porque yo vista de tal o cual forma, claro, la Biblia me habla del pudor y de la modestia. A eso es que Dios me llama, a ser prudente y modesta. Eso no hay que llevarlo muy lejos, eso tiene sus parámetros. Yo no debo de vestir para que el hermano que entienda, ¿verdad? El pobre, que se vaya a perder, no voy a vestirlo de manera. Ahora bien, todo esto, si no hay esencia, no va para ningún lugar tampoco. Porque la esencia es lo que me va a mí a levantarme en el rato de la iglesia. Cuando yo muera va a ser que mi espíritu sea levantado, porque lo que había dentro de mí era el Espíritu Santo y es lo que me va a levantar con el Señor. Así es. Si yo no llevo una vida conforme a Dios, oiga bien, si yo no llevo una vida conforme a Dios, conforme al Espíritu Santo, como me establece la palabra, a los frutos del Espíritu, no. Podemos tener tradición, podemos vestir, podemos hablar toda la lengua que usted quiera y no se va a salvar. Y no soy Dios ni soy un juez, porque ni usted ni yo nos vamos a salvar en esa condición. Yo decía ahorita que los celos en el evangelio no pueden existir ni para bien ni para mal, porque si tú te pones a identificar al final del camino, el celo lo que trae es división, raíz de amargura, tristeza, contienda. Entonces no viene de Dios, porque la Biblia me dice a mí que el amor cubre multitudes de pecados. Totalmente. Entonces todo lo que trae división a la vida del creyente, tenemos que evaluar, señores, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y no podemos encasillar porque un predicador dijo X cosa y ya tú sentiste que él habló dos lenguas, vamos a someterlo ahí, eso fue Dios que habló. No, vamos a evaluar si el espíritu que le está hablando a través de esa persona es el espíritu de Dios. Porque yo te voy a decir algo, los que trabajan en el ocultismo hacen ayuno, hacen sacrificio, hablan lengua, por si usted no lo sabía. De hecho, son más religiosos que nosotros, porque tienen ciertos días que ellos se ocupan de eso. Sin embargo, ellos no están en el camino. Entonces nosotros debemos de entender que lo que va a dar testimonio de nuestra vida son nuestros hechos. Usted decía ahorita, hay un testimonio bueno y uno malo, ¿verdad que sí? Claro. Y es muy cierto. El testimonio es el que va a ir sumando de ti. Con el testimonio tú predicas más que con la boca. Óigame bien, cuando usted lleva un testimonio de santidad, ¿usted arrastra la falda todo el tiempo? Yo no tengo ningún problema con el que la quiera arrastrar, eso es problema de él. Ahora bien, si usted, aunque arrastre su falda, si usted, aunque use su pantalón y usted no está llevando un testimonio, lamentablemente usted todavía no ha conocido a Dios y no hay esencia de Dios en usted. Porque lo primero que nosotros debemos es evaluarlo quienes nosotros mismos. Porque si yo no me evalúo, como dice, mira tu viga y luego tú mira la del hermano. Si yo no me evalúo, ¿cómo yo puedo decirle al hermano que tiene una debilidad si yo tengo tantas y lo he notado? Gloria a Dios. Yo estuve analizando esta historia sobre Pedro y llegué al libro de Gálatas, su capítulo 2, versículo 14. Y ahí encontré una historia muy interesante. Gloria a Dios. Y es que Pedro, en cierto momento, cuando llega hacia allá, Pedro estaba disfrazando su identidad o tenía doble identidad en ese momento. Porque cuando Pablo llega, la Biblia dice que Pablo reprendió a Pedro duramente y le dijo a Pedro, ¿cómo es posible que tú siendo judío vives como gentil y no como judío y obligas a los gentiles a que se judaicen?
O sea que podemos decir que Pedro tenía cierto favoritismo. Pedro era de las personas que tenía cierto favoritismo con algunos gentiles. Él era gentil, con algunos judíos, él era judío. Hasta que llegó Pablo y lo reprendió. Pero tenía que reprenderlo porque el favoritismo no entra. Exactamente. Esto no viene de Dios. Exactamente. Dentro de la iglesia, en el evangelio, no puede haber favoritismo. En el evangelio no puede haber yo soy de Pablo y tú eres de Apolo. Todos somos de Jesucristo. Así es. Y el apóstol Pablo dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y por eso él tuvo que reprender a Pedro. Más adelante, cuando Pedro empieza a escribir sus cartas, él mismo lo reconoce y dice que las palabras del apóstol Pablo fueron muy duras para él. O sea que era necesario que Pablo reprendiera a Pedro. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso nosotros estamos reprendiendo a aquellas personas que nosotros estamos viendo que tienen cierto favoritismo dentro de la iglesia? No, y déjame decirte, esas son las personas que más se hieren cuando tú le haces una corrección. Exactamente. Y niegan que tienen ese tipo de favoritismo. Y al final, ese tipo de personas lo que trae es división a la iglesia. Claro que sí, porque el favoritismo no viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro, que cuando estaba con los gentiles era gentil, y cuando estaba con los judíos era judío, cuando él tiene la visión, él le dice al Señor, no, porque ninguna cosa común he comido? Si ya él se había, en pocas palabras podemos decir que ya él se había contaminado, porque el apóstol Pablo dice que él comía con los gentiles y se juntaba con ellos. Entonces cuando él tiene la visión, él le dice al Señor, ahí él se pone la ropa de la santidad y trató de santificarse él mismo. Y ahí que el Señor le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Pero era necesario que Dios tratara con el apóstol Pedro, porque Pedro, a pesar de todo, era muy devoto, era muy pegado a su tradición. Y el Señor trató con él exclusivamente, porque Pedro era de los que pensaban que el evangelio no era para los gentiles. Y precisamente Dios lo elige a él y lo manda para la casa de Cornelio. Exactamente. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ya Cornelio había invitado a más personas. Entonces Cornelio empezó a darle detalles a Pedro de todo lo que había acontecido, cómo él estaba orando, cómo él tuvo la visión, cómo el ángel le indicó que mandara a llamar al apóstol Pedro. Pero ¿sabe algo? Acontece que muchas veces hay personas que todavía no han entrado al redil, y escúchame que te interrumpa, y de verdad tienen un don que viene de parte de Dios y empieza Dios a tratar con ellos desde antes. Y muchos cristianos dicen, es que Dios no puede tratar con él porque él es inconverso. Así es. Es que Dios no puede tratar con ese evangélico porque ese evangélico ni ora ni ayuda. Pero ellos no lo están viendo si ora ni ayuna. Pero si ellos no lo ven en la palestra pública, ¿me entiendes? Ellos se ponen a dudar del ministerio, porque aquí hay un error grave, señores. Aquí si no vemos los hermanos todos brincando y saltando, entendemos que Dios no lo usa. Exacto. Y eso es un error, porque Dios usa a cada quien conforme a su capacidad. Con Cornelio y Pedro pasaba esto. Pedro entendía que porque todavía él no era de Jerusalén y que él no estaba como él estaba, entendía que quizás en ese momento Dios no le podía mostrar. Déjeme decirle que Dios lo hace con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nosotros los evangélicos vamos a tener que aprender eso. Exactamente. Vamos a tener a entender que Dios no hace excepción de personas. Así es. Que Dios no tiene favoritismo por tu capacidad, porque tú estás más preparado que yo. No, señores, esto está de una forma que es para el que tenga un corazón conforme a la voluntad de Dios y dispuesto a la voluntad de Dios. Si tú vienes con un corazón humillado y le dices, mira, yo quiero que tú me uses, yo estoy segura que hay personas que ni leer van a saber. Santo. Y Dios le va a poner las palabras en la boca, porque Dios lo que busca es humildad y una concentración, una unión, un apego a lo que Él quiera que hagan. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a clasificar, tú puedes poner a fulano o puedes hacer con fulano. No, a fulano no le crea. A fulano, esto es tan poderoso que el Señor, Dios mío, yo le decía a alguien ahorita, cuando la prostituta le estaban acusando, el Señor, todos creían que el Señor le iba a acabar, me imagino también, porque ellos querían que Dios le probaba que era Dios, y si tenía que probarle que era Dios, tenía que acabarla también. Y es lo que hace que empieza a sacarle en cara a ellos y a decirle, mira, tiren todo la primera piedra. Y después dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y quién era esa mujer después de esto?
Él lo que le dice, vete y no peques más. Porque si te pones a analizar, lo que Dios está buscando es gente que no anden pecando ni reincidiendo en el pecado. No es gente que hablen duro, no es gente que hagan bulla, no es gente que vistan de una forma, es gente que cuando Dios le perdone sus pecados, entiendan que fue el Todopoderoso que lo perdonó y que su vida va a ser santificada, como es el tema de hoy, va a ser transformada y se van a apartar para Dios. Gloria al Señor. Siguiendo en esa misma línea, podemos ver en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16, cuando Jehová envía a Samuel a elegir a David. O sea, Samuel lo primero que ve es la belleza de los jóvenes que estaban ahí, el tamaño, quizás su léxico, pero el Señor no estaba mirando eso. En ningún momento. De tal modo que el padre le dice, no. Y se lo hizo ver. No, no es ese, porque es que el hombre mira lo que se ve, ¿no? Lo de afuera. Exacto, lo de afuera, pero más Dios mira el corazón. O sea, exactamente, el corazón de David, Dios lo estaba preparando allá en el desierto, pero el corazón de Cornelio lo estaba preparando el Señor acá en Cesarea. Exacto. ¿Entiende? O sea, es que Dios es el dueño de todos los seres humanos. Dios fue quien lo trajo acá a esta tierra, a todos los seres humanos. Amén. Porque a veces nosotros ya, porque aceptamos a Jesucristo, porque estamos caminando, porque tenemos trayectoria en la iglesia, entendemos que los únicos salvados son los evangélicos pentecostales. Pero tenemos un error y debemos echarlo para atrás. ¿Por qué? Porque el dueño de todos los seres humanos es Dios. Así es. Amén. O sea, nos enseñan la palabra que nosotros no debemos juzgar a nadie. Amén. O sea, yo no puedo juzgar a nadie por su forma de vestir, porque es que yo no sé la relación que esa persona tiene con Dios. Cuando yo así lo estoy haciendo, él sigue creciendo en Dios porque quizá tienen una linda relación, pero que entonces la relación mía y Dios se está echando para atrás. ¿Por qué? Porque yo estoy juzgando, porque yo no sé que el único que escudriña el corazón, la profundidad del corazón, es Dios. O sea, que no soy yo, que no somos nosotros, pastores, evangelistas y miembros comunes. No nos toca a nosotros juzgar a nadie, ni entender que aquellos no son santificados. Lo que pasa, Juana, es que si tú te pones a denotar a través de la palabra no tiene un parámetro o una especie de esquema para tú servirle a Dios. Tiene la palabra que es la que te dirige, pero encasillar a un ser humano a que vista de tal o cual forma realmente no lo tiene. Porque si hubiese sido así, el Señor se adelanta a estos tiempos y dice, mira, para aquella época yo quiero que las mujeres me vistan así, 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 así. Sin embargo, te dice pudor y modestia. No sé por qué hemos entrado a este tema, porque realmente el tema no era hablar de la ropa en esta ocasión, pero va de la mano con la santificación. Ahora, el esquema del ser humano que Dios quiere, ¿cuál es? Santidad. Cuando yo hablo de santidad, ¿cuál es? Está ahí. No mentir, no robar, no codiciar, no ser avaricioso, no ser idólatra, no ser hechicero. O sea, todas las cosas que Dios aborrece están ahí. Todas están ahí. Entonces nosotros nos basamos en cosas tan simples que quizás el mismo Dios trata con nosotros y nos la quita de la nada, porque no es difícil. Y dejamos de lado porque queremos santificarnos, pero seguimos hablando mentiras. Queremos santificarnos, pero seguimos quedándole mal a los demás. Entonces el esquema de salvación Dios lo tiene en la palabra. Pero nosotros preferimos ocuparnos de otra cosa más sencilla que Dios la puede cambiar de la noche a la mañana, porque estoy totalmente de acuerdo en que la mujer de Dios viste diferente. Claro que sí. La mujer de Dios es diferente porque es apartada para Dios. Nunca voy a estar de acuerdo con una mujer del mundo y que la ponga en comparación con una mujer que le sirva a Dios y esté en lado vestida igual. Eso ahí no está el Señor, porque la Biblia dice que dejemos el mundo y todas las cosas que teníamos de él. Ahora bien, vamos a enfocarnos a lo que mata el alma. Dice la palabra que no le demos mente, yo parafraseando, a lo que mata la carne, a lo que mata el alma. ¿Y qué es lo que mata el alma? La ira, la contienda, la mentira. Si no hubiese sido así, el Señor dice que primero vayamos, arreglemos nuestra cuenta con nuestros hermanos y luego levantemos manos limpias y sin contienda. Nos especifica un sinnúmero de cosas que para Dios son más necesarias
que la santificación de una ropa o de una tradición. Que Dios, después que tú empieces a hacer aquellas cosas que la palabra dice que a Dios no le agradan, entonces Dios va a encargarse de esa parte. Sí, hablando de así, de la santidad y esas cosas, mira, cuando Pedro llega allá a la casa de Cornelio, dice que cuando él lo vio, ¿verdad? Le abre las puertas. Lo primero que hace Cornelio, ¿tú sabes qué fue lo que hizo él? Se quiso arrodillar ante Pedro. Exacto. Pero Pedro no fue arrogante ni fue orgulloso, En porque ningún que ya momento. Dios había tratado con él Así es. en el aposento o en la azotea. Ya Dios había trabajado su vida. De tal modo que él le dice, no, yo soy un hombre igual que tú. Pero yo analizaba y tú sabías que hay personas que tienen una trayectoria dentro de la iglesia y ellos son arrogantes y eso son cosas que son obra de la carne. Ellos entienden que hay unos más pequeños que otros. Sí, realmente Pero sí. muchos le dijeron a Jesús, ¿quién será el mayor allá en el reino de los cielos? Y yo le digo, pero que allá no hay tamaño, hablando yo, allá no hay más gigante y más pequeño. Para mí todos son iguales. No hay posición. Siempre y cuando todos se alineen a mi mandato. Para Dios todos somos iguales, siempre y cuando hagamos su santa voluntad. O sea, yo no puedo creerme que porque yo doy 2 palabras que permite Dios que yo pueda darla, porque ninguna son mías, que eso es lo que la gente está malinterpretando. Nosotros todos venimos hablando de trayectoria en trayectoria. Aquí nadie tiene la verdad absoluta de lo que ha entendido. Nadie la tiene. La única verdad absoluta es Jesucristo, ¿verdad? Amén. O sea, las palabras del Señor vienen de historia en historia, de escritores a escritores. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Repitiéndola simplemente. Entonces, ¿por qué nosotros hoy día debemos orgullecernos? No, que Pedro sabe más palabras que Lucas o que Juan. Y para este tiempo, que Natividad sabe más, que Luis sabe más. Y bueno, ahora ellos tienen que ser arrogantes, que no pueden mirar a nadie, que ellos son lo absoluto. Se nos olvida que aquí el absoluto es el Padre, el Todopoderoso. Y que nosotros debemos ser humildes, que debemos ser sencillos. Si Pedro es otro, según recibió la visión que le dio el Padre, y como él lo concientizó de tal manera, él se cree la gran cosa. Exacto. Y permite que este hombre sencillo se le arrodille al frente. Así es. Y comienza a darle el discurso, el hombre de rodilla, porque el que está bueno es Pedro ahora. Exacto. No, él entendió que el grande es el todopoderoso y no le permitió ponerse de rodilla. Pero hoy día, no físicamente, pero sí espiritualmente, hay a muchas personas que nosotros, porque nos creemos la gran cosa, lo tenemos de rodilla. Amén. Y se hace Así necesario es. que le digamos, no, aquí el grande es el Señor. Así es. Tú y yo Espíritu somos Santo. iguales. Amén. Simplemente que le hemos creído al Padre. Así es. Simplemente que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Si no hubiese visto humildad y cuando llega Pedro, no se derrama el Espíritu Santo en ese lugar. Porque Amén. donde hay arrogancia, Amén. donde hay cuantas cosas que nosotros creemos que son, pero que no son, en este camino no hay Espíritu Santo de Dios. Amén, así es. Aleluya. Y si nos fijamos, continuando con lo que tú estás explicando, la Biblia dice que después que Cornelio terminó de decirle a Pedro todo, entonces Pedro comenzó a hablar. Gloria a Y Dios. Pedro comenzó a hablar sobre la vida de Jesucristo. Exacto. Y la Biblia dice que de inmediato el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que estaban ahí. Aleluya. No fue solamente sobre Cornelio, sino también sobre las personas que Cornelio había invitado. Entonces Pedro se sorprende. Cuando Gloria Pedro se sorprende, él dice, ¿acaso podemos nosotros evitar la manifestación del Aleluya. Espíritu Santo? Gloria Es ahí al que Señor. Pedro se da de cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no era para solamente todos. para los judíos,
Aleluya. sino que era para todos, también para los gentiles. Sí, Pero Señor. Pedro estaba confundido y era necesario que Jesús tratara con él. Sí. Era necesario que él tuviera esa visión y que Dios lo mandara a él, a la casa de Cornelio. Entonces, si el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para todos, entonces, ¿por qué nosotros le estamos poniendo frontera o parámetro al Evangelio? Aleluya. ¿Por qué nosotros tenemos solamente un grupito para predicarle el Evangelio? Bendito sea ¿Por qué Dios. tenemos predicadores favoritos? ¿Por qué tenemos adoradores favoritos? Aleluya. ¿Por qué tenemos maestros favoritos? Jehová. Eso no debe de acontecer dentro de la iglesia. Gloria a Dios. El Evangelio es para todo, para Amén. todo Así aquel es. que acepta a Cristo como su Salvador en su corazón. Tiene derecho a participar o ser participante de la salvación. Sí. Y Pedro Dios se quedó sorprendido de tal manera que pidió agua para bautizar. Ujú. El apóstol, que era devoto, pegado a su tradición, en un segundo Dios lo rompió completamente. Claro. Dios rompió todo su pensamiento. Y de ahí en adelante Pedro tuvo que cambiar. Pero si seguimos más adelante, cuando los demás apóstoles escucharon lo que Pedro había hecho, cuando Pedro llegó a Jerusalén, ellos comenzaron a pedirle explicación a Pedro. ¿Por qué tú entraste a la casa de un gentil? Entonces Pedro comenzó a explicarle. Y la Biblia dice que todos se sorprendieron y se maravillaron. Yo quiero resaltar a Zacarías, que era el esposo de Elizabeth. Elizabeth era estéril, pero Zacarías, la Biblia dice que él oraba en la iglesia hasta que se le apareció el ángel y le dijo que su esposa Privilegio. iba a quedar embarazada. Gloria a Dios. También quiero resaltar a Tabita, la que Pedro resucitó, que por sus buenos hechos y por su buen testimonio mandaron a buscar al apóstol y Pedro la resucitó. Y también quiero resaltar a Cornelio. La Biblia dice que él hacía limosnas, que él oraba, que él ayunaba, pero le hacía falta algo. Le hacía falta el Espíritu Santo. Sí. Y Dios envía al apóstol Pedro. Ahora, Cornelio fue la puerta para que se le predicara el evangelio a los gentiles. Ese era el propósito principal que Dios tenía con ese hombre. Y era necesario que él escuchara de la palabra de Dios. Él oraba, ayunaba, daba limosna, pero no había escuchado de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, la palabra que yo he hablado son espíritu. Exacto. Como él no había escuchado, el Señor envía a Pedro. Cuando le dan la palabra, entonces recibe el Espíritu Santo. Exactamente. Porque recibió la palabra del Señor. Exacto. Oye, es tan tal que aquí el apóstol Pablo dice, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, todo el que crea en el Señor, todo el que crea que Dios levantó a Jesús de los muertos, será salvo. Exactamente. Así que olvidémonos de estar murmurando y entendiendo que salvos seremos solamente los evangélicos, porque la salvación viene de Dios. Y él dijo, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios. Así es. O sea, simplemente que usted tiene que escuchar la voz de Dios y comenzar a creer en Él. Con el simple hecho de creer, ahí tú eres justo. Porque por la fe somos justificados en el Señor. Exactamente. Entonces, nosotros no sabemos nada. Aquí quien sabe es el Señor. Simplemente lo que nosotros debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Despertarle la mente a aquellos que están confundidos. A eso estamos llamados nosotros. Pero no a confundir a otros. Exacto. Porque a veces nos creemos tan santos que entonces hacemos confusión para ellos. Lo confundimos. Y en vez de ayudarlo a salir del letargo espiritual en que están, entonces, ¿qué pasa? Que lo hundimos más. Con nuestra forma, con nuestra creencia de entender que somos nosotros los dueños de este evangelio. No. El dueño de este evangelio se llama Jesucristo. Así es. Para eso Él vino, para enseñarnos a nosotros, a predicar, a llevar la buena noticia a todo el mundo.
y no creernos nosotros que somos lo único santo. Esta historia denota que debemos aprender y a entender que el dueño de todas las almas es el Señor. Y que Él salva a quien Él quiere. Él lo hace con quien Él quiere. Porque dime, ¿estaría Cornelio quizá más hundido en el pecado que nosotros? En ninguna manera. Completamente. O sea, aquí todos hemos pecado, aquí todos hemos fallado. Pero dijo Jesús, o no recuerdo cuál fue el que lo dijo, abogado tenemos para con el Padre. Juan lo dijo. Abogado tenemos para con el Padre. Cuando fallamos, vayamos a Dios. Pero con el solo hecho de nosotros aislar a personas porque nosotros somos más, estamos fallando. Con el solo hecho de yo entender que cualquiera persona de X religión, con yo decir que se van a perder, ya con eso yo estoy fallando ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña que no juzguéis para que no seamos juzgados. Cuando nosotros juzgamos y decimos que aquellos se perderán y que nosotros nos salvaremos, estamos mal. Porque nosotros no salvamos a nadie. ¿Quién salva es Dios? ¿Dónde estaba Cornelio? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Y qué pasó con Cornelio? ¿Y qué pasó con Pedro? O sea, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y ella es cortante como una espada de doble filo. Así es. Cuando la palabra del Señor habla para ti, habla para mí. O sea, yo debo cambiar, tú debes cambiar y todo el que escucha debe cambiar. Pero no nos hagamos sabios nuestra propia opinión, como estaba Pedro. Él entendía que no había más salvos más que aquellos, más que los judíos que habían caminado con Jesús. Él entendía eso. Pero ¿qué le hizo entender el Padre? Le dice, mire varón, lo que yo limpié, no lo llame usted inmundo. Y diría él, pero ¿en qué fecha lo limpiaste? ¿Cómo fue que lo hiciste? A usted no le interese eso, varón, porque el que trató con él fui yo, dice el Padre. Pero simplemente miremos cómo Dios trató con Pablo. ¿Cómo trató el Señor con Pablo? Muy diferente que con Pedro. Muy diferente, o sea, nos da una enseñanza a nosotros hoy día para que veamos que Dios trata con quien Él quiere, en el momento que Él entiende y de la forma que Él quiere hacerlo. Porque yo puedo entender la forma de Dios a mi forma, porque Dios va a tratar conmigo dependiendo a mi capacidad. Si yo soy de campo como tal, gloria al Señor, Él va a tratar conmigo con la hierba, que con el árbol, como trataba con ellos. En aquel entonces que le hablaba que del arado, que de los bueyes, que del yugo, de todas esas cosas le hablaba el Padre. Para que lo entiendan. ¿Sabe por qué? Porque Dios se adapta a tu idioma. Completamente. Dios se adapta a nuestro idioma. Dios se adapta al formato nuestro. Y luego que Él se adapta a nosotros, entonces nosotros debemos adaptarnos a Él. Porque cuando su palabra llega a nuestras vidas, entonces nosotros vamos entendiendo cuál es la forma de Dios hablar. Y cuando venimos nosotros hablando de forma incorrecta, pero que aquí en el redil aprendemos a hablar de otra manera. Yo siempre le digo al Señor, yo le digo, necesito hablar tu léxico, necesito tener el oído alineado al tuyo para que podamos comprendernos ambos. Porque si yo solamente sé hablar mi idioma, el idioma carnal, que simplemente me va a mantener muerta en delitos y pecados todo el tiempo. Pero cuando yo vengo a Cristo, porque otro, como trató Dios con Pedro, trató Dios con otro y me dio una palabra, pero ahora yo la tengo, ¿verdad? La recibí. ¿Me voy a hacer arrogante? Porque yo no la tenía, a mí me la dieron. Y ahora porque yo la conseguí a través de otros, ¿verdad? Y también que uno se esfuerza y estudia. Pero no es para nosotros creernos las gran cosas y entender que otros no se salvarán. No. La aprendimos, ¿sabe para qué? Para seguirla dando. Porque la palabra enseña que demos por gracia lo que por gracias
hemos recibido. Pero nosotros, ¿tú sabes qué estamos haciendo últimamente con la palabra? Nos la quedamos para nosotros. ¿Y sabe qué está haciendo? Se está dañando dentro de nosotros. Nosotros, todos los días, la gran mayoría de personas está matando a Cristo dentro de los seres humanos, otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos llamados a cambiar. Estamos llamados a pensar diferente, porque para eso es la palabra del Señor, para enseñarnos a pensar diferente, a caminar diferente, a entender diferente, porque a veces tenemos unos puntos de vista como tan fuera del orden de Dios, que lo que hacemos es que estamos matándonos unos con otros, y Dios no quiere eso. Y usted dirá, tanto tiempo que yo escucho Cristo viene. Cristo está con nosotros. Él dijo, yo me voy y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Ahora depende de nosotros mantenerlo dentro de nosotros. Depende. Obedecer. Yo analizaba a estos tres hombres, Cornelio, Pedro, Simón el curtidor. Estos tres hombres tuvieron cada uno una experiencia diferente. La experiencia de Cornelio fue que él vio el ángel en la visión. Qué experiencia tan linda que deberíamos nosotros adquirirla también. La experiencia que tuvo Pedro fue ver la visión como le bajaron el lienzo. Una experiencia extraordinaria. Y la experiencia de Simón el curtidor, ¿qué fue? Tener ese hombre de Dios en su casa. Exactamente. Ese gran hombre de Dios en su casa. Oye, la palabra enseña que muchos en aquel tiempo, por ser hospedadores, hospedaron ángeles. Pero hay un detalle. La palabra enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros los cristianos acogemos ese texto y miramos a los otros de lejos. ¿De dónde vino? De tal lugar. ¿Y en qué casa se irá a quedar? ¿Y dónde irá a dormir? ¿Y lo dejará el pastor que duerma en la iglesia solo, sin saber si es un ladrón? Señor, pero si usted profesa que Cristo está con usted, ¿pierde el miedo? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ahora nosotros tenemos más temor, pero no el temor de Jehová en nosotros. Miedo. ¿Por qué? Porque predicamos una cosa y entendemos otra. Y debemos de cambiar ahora que hay tiempo. Este hombre no tuvo temor, él hospedó a Pedro ahí. Y nosotros hoy no queremos hospedar a nadie. No queremos ni siquiera darle la mano a nadie. Porque entendemos, que anda COVID. Ay, me contagio. Pero si tú eres lavado con la sangre de Cristo, donde está la sangre de Cristo, todo está bien. Amén. Y estará bien. Amén. Solamente hay que creer, porque para el que cree, todo es posible. Eso es así. Gloria al Señor. Amén. La Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 24, y el mismo Dios de amor os santifique de paz. Por el mismo Dios de paz, gracias, os santifique por completo. O sea que Espíritu, lo primero alma, que va a hacer Dios es que nos va a santificar. Eso es así. Por eso la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Totalmente. Porque Dios nos santifica del mal y de toda contaminación. Luego que Dios nos santifica, entonces va a guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irrepresiblemente, o sea, de todo, absolutamente de todo lo que nos rodea, de todo lo que está en nuestro entorno. El Señor nos va a guardar. Así es. Y luego dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De manera que si Dios no te santifica, tú no te puedes santificar por tu propio medio o por tu propio mérito. No importa el tiempo que tengas en el Evangelio, no importa el cargo que tengas en el Evangelio,
no importa de la manera que te vistas, si no es Dios que santifica tu corazón, que te purifica a través de la fe, entonces nosotros no lo podemos hacer. Gloria a Dios. Yo conozco personas que están tan confundidos que hasta se visten de blanco. Y cuando se visten de blanco, ellos piensan que ya están santificados. No, pero eso es la ropa. Aleluya. Y quizás son personas que se visten de blanco, pero el alma o el corazón lo tienen negro o lo tienen enrojecido. Gloria a Dios. Yo quiero poner este ejemplo. Si, por ejemplo, aquí mi hermana Nati tiene su vehículo privado. Entonces, quizás cuando su carro se ensucia, podemos decirlo así, ella lo lleva para un car wash y ahí lo lavan y lo dejan como nuevo o nuevo. Pero nosotros no podemos dar de cuenta que no hay un lugar aquí en esta tierra para poder santificar al hombre. No. Solamente Dios lo puede hacer. Ni siquiera la iglesia nos puede santificar. Es la sangre de Cristo. Cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, que somos santificados y somos apartados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No tenemos ninguna relación con este mundo, porque bien sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y que en algún momento nos vamos con el Señor. Entonces, tenemos que santificarnos o permitir que el Señor nos santifique. Si nos vamos un poco a la antigüedad, los sacerdotes eran santificados con el aceite de la santa unción. Hasta los objetos que utilizaban eran santificados. Entonces, pero era el Señor que lo hacía. Era el Señor que lo hacía, quizás a través de Moisés. Pero no eran ellos mismos por su propia fuerza o por su propio mérito. Y yo voy a añadir esa palabra, aunque quizás no tenga que ver. El Señor dice, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Claro. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es el Señor que lo hace. Nosotros no podemos hacer nada. Gloria al Señor. Y ya para terminar con mi parte, la Biblia dice que Cornelio hacía ofrendas. De manera que nosotros podemos exhortarle a las personas, a aquellas personas que son humildes, que son sencillos de corazón, que visitan la iglesia, que le ofrendan al Señor, que no se detengan, que lo sigan haciendo, que esas son buenas obras que agradan al Señor y que a su debido momento entonces el Señor le va a dar la recompensa de sus hechos, como así recompensó la buena actitud de Cornelio. Pero también es necesario que reconozcan y que confiesen al Señor como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Y que reciban al Santo Espíritu de Dios para que tengan una transformación. Gloria al Señor. Oye, en el tema que hemos hablado ha sido un tema, de manera personal digo que ha sido un tema muy bonito porque trata directamente con lo que es nuestra salvación. Gloria a Dios. Añadiendo esto brevemente, decíamos al inicio que Pedro vio la manifestación del Espíritu Santo. El problema es que en Pedro había dos cualidades, o no el problema, la virtud, que Pedro fue humilde y tenía esencia de Dios. Cuando hay esencia de Dios en uno, que uno no lo entienda, Dios se va a manifestar. Aunque uno no sepa, Dios se va a manifestar porque es algo que está dentro de nosotros y que Dios nos usa como vasija. Y en esta hora nosotros hoy queremos hablarle a todas esas personas, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Queremos decirle que el único, como decía el hermano, que puede santificarte, que puede pagar el precio por ti, no soy yo, no un evangelista, no un pastor, es Jesucristo, que ya lo Gloria pagó. a Dios. Así y hoy es. te da un mensaje. Si tú sentías que estabas haciendo cosas y a Dios no le agradó y por eso te desechó, hoy Dios te da una palabra, levántate, restáurate. Levántate y dile al Señor, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero santificarme para ti. El Señor sus parámetros lo tiene escrito en esa palabra. Tú te vas a la palabra y tú vas a buscar ahí donde te dice qué hacer y qué no hacer, qué le agrada y qué no le agrada a nuestro Señor. Ahora bien, es importante que así como Cornelio tuvo todas esas virtudes, tuvo toda esa sapiencia de manera natural, gloria al Señor, que el Señor se la dio de ofrendar, de buscar a Dios y orar. Si es necesario que confesemos a nuestro Señor Jesucristo, si es necesario que también nos congreguemos, bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, si estás en un lugar,
Si estás en una situación donde no te puedes congregar, donde no puedes abiertamente servirle a Dios, confiesa desde tu casa al Señor Jesucristo y dile, Señor, yo quiero ser como Cornelio, que aunque no era parte de Redil, yo quiero que tú me incluyas. Y yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Ábreme las puertas para yo poder avanzar en este camino. Porque yo sé que la venida del Padre está cerca y debemos de tener cualidades, debemos de congregarnos, debemos de tener aptitudes positivas para Dios, para que cuando Él venga nos encuentre siendo así. Sin más que decir, se despide mi hermana, el evangelista también y una servidora por este lugar. Su programa Habitando en su Presencia cada martes de 5 a 6 de la tarde. Fue un honor haber estado con ustedes y gracias por estar ahí.